Maestra Ana Franco de Watnem, presidenta entrante de México Unido contra la Delincuencia. Doctora Marilena Morera de Galindo, presidenta de México Unido contra la Delincuencia. Distinguidos integrantes del Presidium, licenciado Alberto Basbás, procurador del Estado de México, señor licenciado Miguel Mancera, procurador del Distrito Federal, señor Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, distinguidos representantes de la sociedad civil, señoras y señores legisladores, senadores, diputados, señoras y señores. Para construir un México seguro, libre de impunidad y de violencia, se requiere de gobiernos responsables y honestos, firmes en su determinación. Pero también es indispensable contar con ciudadanas y ciudadanos, organizaciones civiles que sean responsables y activas. Y por eso me da mucho gusto estar hoy con todos ustedes en esta toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de México Unido contra la Delincuencia. Saludo con aprecio, con respeto y con admiración a los directivos e integrantes de esta asociación. Expreso mi mayor reconocimiento a Marilena Morera por su encomiable labor a lo largo de estos años. Con valentía, con integridad, la señora Morera supo convertir la tragedia personal y colectiva en fuerza para ayudar a construir un México de libertades y de paz. También felicito a Ana Franco de Watnem, nueva presidenta de México Unido contra la Delincuencia. Sé que usted habrá de dar continuidad a la misión a la que usted refería de esta agrupación. Les deseo el mayor de los éxitos y le reitero la plena disposición y apoyo del Gobierno federal para las tareas de México Unido contra la Delincuencia. La participación ciudadana es crucial para triunfar en esta lucha contra los delincuentes. En especial, es indispensable para exigirnos a las autoridades de todo el país acciones concretas para combatir la inseguridad. Por eso es muy positivo que México Unido, junto con prestigiadas instituciones académicas y sociales, esté dando seguimiento puntual al cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En lo que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, estamos trabajando para cumplir con los compromisos asumidos en este acuerdo. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos. En primer lugar, estamos combatiendo frontalmente al secuestro, que es uno de los delitos que más agravian y preocupan a la sociedad. He escuchado nuevamente y con emoción el testimonio de Gaby Ulloa, víctima de este deleznable secuestro, y recuerdo los días, las semanas, los meses aciagos en los que Gaby estuvo secuestrada. Habían ocurrido en el país secuestros igualmente agraviantes, pero que habían terminado, para tristeza de todos, con el fallecimiento de las víctimas. Y Gaby estaba pendiente. En aquellos días, la vida de Gaby representaba precisamente la esperanza de muchas cosas. Cuando finalmente fue devuelta a sus padres, y tal como ella lo relata, además, con una gran fortaleza de espíritu, recordé aquel verso que decía, me imagino que fue el caso de sus padres, de su familia, de su hermana: recuperé en ese abrazo todos los soles que me habían robado. Yo quiero decirle a Gaby que estamos trabajando para romper de una vez por todas el círculo vicioso de impunidad, de miedo y de crimen, que a su vez propicia, a través de su acción corruptora, mayor impunidad, mayor miedo, mayor criminalidad. Como Gaby, ha habido cientos de personas
secuestradas en México. Muchas de ellas no han podido ver la libertad nuevamente. Otras, como ella, tenemos el privilegio de tenerlas entre nosotros. En lo que va de esta administración, por ejemplo, en el ámbito federal, se ha logrado la liberación de 438 víctimas como Gabriela, se han detenido a 522 secuestradores y se han desmantelado 69 bandas dedicadas a este infame delito. En estos 2 últimos meses, es decir, en febrero y lo que va del mes de marzo, se ha detenido a 53 presuntos secuestradores, incluyendo líderes o integrantes de algunas bandas como las de los nopaltecos, los cobradores, los chacales, los fuereños, los ligorios. Y gracias a la presión de la ciudadanía, en especial la presión de México Unido contra la delincuencia, a 200 días del acuerdo, 24 de las 32 entidades federativas reportan que han comenzado a organizar unidades especializadas en el combate al secuestro. Sé que no es suficiente, sé que el problema está ahí, agraviando a México y a los mexicanos. Y que más allá de las cifras, está la tragedia que implica el secuestro para las familias que sufren la desoladora incertidumbre de no saber nada sobre el paradero de una hija, de un hijo, de un cónyuge, de un padre. Entre ello, lo que puedo hacer es, desde luego, reiterar el compromiso de parte del gobierno federal de seguir combatiendo este alevoso crimen y, en general, el estado de inseguridad que existe en el país. En segundo lugar, estamos trabajando fuertemente en materia de depuración de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia. Estoy convencido, como decía José Ángel Conchello, en paz descansen, que para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Y por eso hemos trabajado precisamente en la operación limpieza y hemos puesto en la cárcel a altos funcionarios de la Administración Pública Federal que estaban vinculados con la criminalidad. Hoy se está impulsando en las 32 entidades federativas y gracias al acuerdo el fortalecimiento o la creación, en la mayoría de los casos, de los centros de control de confianza, porque necesitamos mecanismos de evaluación de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía. Es cierto que la policía debe vigilar a los ciudadanos, pero hoy, ante el problema que México ha sufrido merced al constante y prolongado deterioro de la vida institucional del país, es fundamental que los ciudadanos también vigilemos a los policías. Es fundamental que avance el modelo nacional de evaluación y control de confianza y que por los mecanismos mejor conocidos, por supuesto no perfectos ni infalibles, pero los que mejor provea la ciencia y la tecnología existente, sepamos que contamos en las instituciones policíacas, ministeriales y judiciales con gente en la cual se puede confiar y creer. Por lo que hace al gobierno federal, que es lo que nos corresponde, a la fecha se han evaluado a más del 40% del personal de las áreas más sensibles, es decir, más de 8,000 elementos que trabajan en las distintas dependencias de seguridad pública en el gobierno federal. Porque estamos convencidos que solo con servidores públicos de probada honestidad podremos combatir efectivamente a la delincuencia. Este proceso tomará, por supuesto, un largo tiempo, pero es fundamental recorrer ese mecanismo, no solo en el ámbito federal, sino lo deseable es que se recorra en los ámbitos locales también. Porque solo cuando tengamos policías confiables estaremos verdaderamente más tranquilos y más seguros. En tercer lugar, se ha logrado la aprobación de importantes iniciativas que fortalecen la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia. Destaca desde luego la reforma constitucional que ya ha sido aludida aquí, así como la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una ley que nos va a permitir una mejor coordinación entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a fin de combatir con mayor eficacia a la criminalidad. Y también, aunque incipiente, un modelo de seguimiento y exigencia de rendición de cuentas para todos los ámbitos de la Federación competentes para conocer
de la actividad delictiva en el país. La división de competencias ya no debe ser utilizada por la delincuencia como un resquicio para la impunidad. Desde este foro hago un muy respetuoso llamado a las señoras y a los señores legisladores de todos los partidos para que en el marco de sus atribuciones discutan, enriquezcan y aprueben finalmente las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado al Congreso. Es muy importante que podamos disponer cuanto antes de los bienes que hemos incautado a la criminalidad para seguir rompiendo su estructura financiera e incluso para combatir a la propia criminalidad y proteger a la ciudadanía. Y por ello debe aprobarse la ley de extinción de dominio. Y de la misma forma necesitamos actuar de manera coordinada para combatir el flagelo del narcomenudeo. De ahí la importancia de que se apruebe la iniciativa que también presenté al Poder Legislativo. Y también exhorto de manera respetuosa a que se aprueben las leyes que reorganizan tanto a la Procuraduría General de la República como a la Policía Federal. Y lo mismo señalo respecto de la iniciativa referente a tratar con un adecuado marco penal a quienes secuestran y mutilan o asesinan a sus víctimas, que requieren una pena mucho más enfática y un proceso judicial mucho más exento a los riesgos de la impunidad. Por esa razón, porque México no tiene tiempo que perder, es importante que los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sigamos trabajando juntos y al mismo ritmo para abordar, cada quien en el ámbito de su competencia, lo que se tiene que hacer en materia de seguridad. En cuarto lugar, hemos cumplido con el compromiso de incrementar los recursos presupuestales dirigidos a la seguridad en todo el país. En los 2 años y 3 meses del gobierno de esta administración, los recursos destinados al orden, la seguridad y la justicia se han más que duplicado, impactando de manera determinante el gasto público federal. Hoy a nivel federal destinamos más del 1% del Producto Interno Bruto al gasto en materia de seguridad, de orden y de justicia. Y también consideramos que estos incrementos, estas modificaciones en los criterios presupuestales, esta reasignación a gastos de seguridad como una verdadera prioridad nacional, debe ser reflejada también en los presupuestos de los estados y de los municipios del país. A este respecto también hago un respetuoso llamado a los gobiernos locales para que redoblemos esfuerzos en luchar por hacer un país más seguro. Los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública Federal 2007, dados a conocer por el Auditor Superior de la Federación en días pasados, nos hacen ver la necesidad de hacer un uso más eficaz y más oportuno de los recursos que ya existen y están disponibles por los órdenes locales, a fin de que los mexicanos puedan contar con la protección adecuada de la justicia y de la seguridad pública contra la delincuencia. Reitero lo que siempre he afirmado y respaldado con hechos. Los gobiernos locales cuentan con todo el apoyo del gobierno federal para combatir la delincuencia, pues solo sumando esfuerzos y actuando de manera corresponsable podremos proteger a la sociedad de quienes pretenden dañar. El gobierno federal está bien consciente de su responsabilidad en materia de lucha contra la criminalidad. Es cierto que más del 90% de los delitos del millón que se cometen anualmente, como se mencionó aquí, son aquellos que más agravian al ciudadano, como el robo, que constituye más del 80%, o la extorsión, el secuestro o el homicidio, todos ellos del orden local. Pero sabemos perfectamente que cada día es mucho más común la interacción, la interrelación entre esos delitos con los delitos del orden federal, que además se presentan con mayor virulencia, como es el caso del crimen organizado. Por eso es importante actuar juntos, actuar en conjunto con las autoridades locales. Se trata de una tarea enorme, colosal. No en vano se ha señalado con razón que este es el mayor desafío del país. Independientemente de que el esfuerzo que estamos realizando en el compromiso por la seguridad, la justicia y la legalidad tiene que ver con procesos, como bien se señaló en la última sesión de Consejo, de manera mucho más enfática que con resultados, porque solo estableciendo los procesos adecuados
se podrán alcanzar en el mediano y largo plazo los resultados deseados, nuestra estrategia también abarca acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, por ejemplo, están los operativos conjuntos, con los que apoyamos a las autoridades locales de aquellas zonas más afectadas por la delincuencia, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Es el caso de acciones que han permitido, en algunos casos, en otros no, pero en muchos de ellos, ver una reducción efectiva en los índices de criminalidad en los lugares donde se opera. Incluso en zonas de mayor sensibilidad a nivel nacional o internacional, como es el caso de Ciudad Juárez, ahora donde hay un operativo sin precedentes de presencia federal, o en un muy modesto ayuntamiento de Cuencamé, en zonas donde la prensa había descrito como con actos de impunidad, hoy ahí está la presencia federal y en particular del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. Las fuerzas federales también brindan ayuda a las víctimas de delitos que así lo requieran, como en el caso del secuestro o la extorsión, independientemente de que se traten o no de delitos del orden común. Nuestra estrategia también tiene acciones que miran al mediano plazo, y en ellas está fundamentalmente la depuración y el fortalecimiento de las instituciones militares, ministeriales y policiales, así como el escalamiento de su capacidad tecnológica para hacer frente a la criminalidad. Porque, como bien ha dicho Gabriela aquí, es fundamental que cuenten con los instrumentos tecnológicos para poder desarrollar información, inteligencia y, en consecuencia, escalar la eficacia de las acciones policíacas en el país. Y en el largo plazo, estamos trabajando en el rediseño institucional de nuestro sistema de seguridad y de justicia. Estamos formando a nuevas generaciones de policías profesionales, de ministerios públicos confiables, de gente que sea no solo honesta, sino que esté bien entrenada. Y la clave es poder entregarle al país, en esta administración, una policía federal confiable y eficiente. Pero aún así, se requerirá fundamentalmente que en cada nivel de gobierno, en cada estado de la República y en cada municipio del país, me atrevo a decir, también nos propongamos entregarle a la ciudadanía una policía estatal honesta, confiable y eficiente, y una policía municipal también honesta, confiable y eficiente. Sé que no es mucho pedir, al contrario, es lo mínimo que se le debe a la ciudadanía en materia de seguridad. Además, con la aprobación de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, nuestro país adoptará juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección de los derechos de las víctimas, que hasta ahora precisamente son quienes más sufren no solo el delito, sino las insuficiencias y deficiencias del sistema de justicia mexicano. Además, estamos redoblando esfuerzos de entrenamiento de las autoridades judiciales para trabajar en este nuevo sistema que marcará un antes y un después en la impartición de justicia. Es importante señalar que se requiere la acción corresponsable de todos. Los operativos, por ejemplo, en el corto plazo, van enfocados a fortalecer la autoridad de las instancias locales que se ha visto debilitada por la acción de la criminalidad. Pero es indispensable que en las propias autoridades locales se trabaje rápido para precisamente volver al fortalecimiento y a la normalidad institucional, porque debemos entender la presencia de estos operativos por su propia naturaleza como de carácter temporal. Sin embargo, más allá de estas acciones, encaminadas en el corto y mediano plazo al fortalecimiento de la vida institucional del país, también sabemos que la solución de fondo al problema de la seguridad no se dará si no logramos establecer una cultura diferente en materia de legalidad, en materia de delito y en materia de prevención. Una auténtica cultura de legalidad que haga precisamente que este deterioro de la vida social a la que ya aludía aquí la presidenta de México Unido contra la delincuencia sea precisamente detenido. Una cultura distinta que nos permita inculcar entre los mexicanos, en especial entre los niños y jóvenes, valores de respeto a la ley, formarlos como ciudadanas y ciudadanos capaces de transformar
una realidad de ilegalidad, corrupción e impunidad. Nuestra estrategia debe tener también un sólido componente preventivo. Por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de la confianza ciudadana y en la recuperación de los espacios que habían sido tomados por la delincuencia. Ofrezco nuevamente el respaldo del Gobierno federal para poder seguir avanzando en el programa de rescate de espacios públicos. Hasta la fecha han sido más de 2,000 puntos en el país que han sido rescatados, rehabilitados como espacios deportivos o culturales y entregados a los ciudadanos. Es fundamental avanzar muchísimo más rápido. El programa Escuela Segura, por su parte, ya cuenta con más de 12,000 escuelas en todo el país de educación básica, donde padres de familia, maestros y aún los propios estudiantes están trabajando para transformar primero su escuela en un entorno seguro, libre de violencia, pandillas, armas y drogas, pero también su comunidad en una comunidad segura. Y finalmente, los centros Nueva Vida, de los cuales se han establecido más de 300 en el país, están iniciando una nueva política pública de prevención y tratamiento de adicciones, pero tenemos que ir mucho más aprisa y mucho más rápido, porque sumada la acción del gobierno federal con lo de los gobiernos estatales y municipales, incluso la acción de la sociedad civil, no es suficiente para alcanzar el rápido crecimiento en la tasa de adicciones entre los adolescentes e incluso entre los niños en el país. Estoy convencido, amigas y amigos, que solo con una sociedad fuerte, solo con una ciudadanía fuerte que ayude a prevenir, a denunciar, a exigir a las autoridades que rechacen la ilegalidad, podremos verdaderamente construir el México seguro al que todos aspiramos. Señoras y señores, amigas y amigos, México vive un momento clave en la lucha por su seguridad. Debemos ser capaces de superar inercias, obstáculos y adversidades, y haciendo uso de todas nuestras fuerzas, lograr los avances que queremos, transformar los procesos e instituciones que nos sean verdaderamente útiles para el propósito que buscamos. México está viviendo algunas de las consecuencias de haber permitido una penetración amplia, generalizada de la corrupción, la impunidad y, a final de cuentas, la criminalidad en nuestra sociedad. Pero por otra parte, día con día somos testigos de actos de violencia que generan confusión y temor entre la sociedad y que están muchos de ellos dirigidos precisamente a crear dudas, infundir desesperanza y hacer desistir a las autoridades del combate a la delincuencia. Por eso hoy les digo a los mexicanos que no debemos perder de vista nuestro objetivo en esta lucha: construir un México de orden y de leyes que requiere no solo voluntad, sino perseverancia, firmeza y determinación en la acción. Un país como el que queremos, un país donde quien cometa un crimen, sin importar su origen, posición económica o social, pague por sus actos, requiere el compromiso de todos y, en primer lugar, de quienes estamos al frente de las responsabilidades públicas. Nuestro objetivo es convertir a México en un país donde se proteja al inocente, donde las víctimas de la delincuencia sean lo más importante en cualquier proceso judicial, donde las autoridades estén verdaderamente comprometidas con actos, con la legalidad y el combate a la impunidad. Un país, como dijo Gaby, es un momento donde no haya miedo, donde las familias puedan caminar tranquilas por las calles, sin miedo al robo o al secuestro, sin vivir el dolor de un ser querido privado de su libertad impunemente y sin saber cuándo terminará su sufrimiento. Costará trabajo, tomará tiempo, pero sé, amigas y amigos, que lo vamos a lograr. Ese es nuestro objetivo y no daremos un paso atrás hasta conseguirlo, porque tenemos un Estado fuerte, capaz de afrontar en toda su magnitud el reto de la inseguridad, porque somos millones y millones de mexicanos, la inmensa mayoría de la sociedad, que no está dispuesta a vivir ni a resignarse frente a la incertidumbre y al miedo, porque no vamos a condenar a nuestros hijos a un futuro de violencia, porque el miedo no pasará a transformarse en parálisis
en lo que toca a las instituciones públicas, porque solo habrá progreso para México si logramos brindar seguridad y justicia para todos. Esa es nuestra finalidad, y para alcanzarla habremos de impulsar nuestra estrategia con convicción, pero también tenemos que ser capaces de evaluarla y revisarla cuantas veces sea necesario para hacerla más eficaz y contundente. Y por eso manifiesto a México Unido contra la Delincuencia y a su nueva directiva la voluntad del gobierno federal de revisar nuestras acciones, de replantear nuestras estrategias cuantas veces sea necesario para que éstas sean cada día más eficaces. Tenemos con qué ganarle a la delincuencia y lo vamos a lograr. Yo invito a México Unido y a toda la sociedad a que no declinemos, a que sigamos sumando esfuerzos para construir un país de orden y libertad, a que dejemos atrás la sombra de la delincuencia y le devolvamos a nuestro México la esperanza de un futuro de seguridad y de paz, un futuro de justicia y de dignidad, un futuro donde todos podamos verdaderamente, por vivir en un México libre, vivir verdaderamente mejor. Enhorabuena y muchísimo éxito en esta nueva etapa de México Unido contra la delincuencia. Muchas gracias.